Muy buenas a todos, ¿cómo dicen que le va? Soy era 202 y en este video les acerco información de los componentes principales del Copic de los F-16 MLU pretendidos por la Argentina. Si bien y a simple vista se darán cuenta que la cabina tiene cientos de botones y perillas, en este primer video nos orientaremos en los más importantes, principalmente los que se encuentran frente al piloto. Ahora sí, empecemos por lo que más resalta, que en este caso son las pantallas. La pantalla ubicada a la izquierda muestra el sistema de gestión y se utiliza para administrar armas y otros suministros conectados al avión, tipos de misiles, soporte de las armas, pod de reconocimiento, tanques de combustibles y varias cosas más. La pantalla a la derecha muestra un mapa en movimiento de la situación actual a su alrededor. Muestra aviones amigos y enemigos, la ruta sobre la que está volando, el área que está siendo escaneada en ese momento por su radar y muchos otros datos útiles. Se utiliza para mantener la conciencia situacional de la ubicación actual y de lo que sucede alrededor del avión. Esto que tenemos acá es el RWR o receptor de advertencia de radar, muestra las señales recibidas del ALR-69, detallado en los videos anteriores. Esta señal puede originarse desde otro avión o desde unidades terrestres. Las amenazas con alta prioridad se muestran con más intensidad y a medida que aumenta la intensidad, la señal se muestra más cercana al centro de la pantalla. A su lado tenemos el panel principal de advertencia, donde se establecen las definiciones de la amenaza para el PWR, flares chaff a utilizar y otras configuraciones. Esto de acá es el AOA, muestra el ángulo de ataque óptimo durante el aterrizaje, muestra arriba, en el centro correcto y hacia abajo. Este similar que está del lado derecho se utiliza durante el reabastecimiento aéreo. RDI quiere decir preparado para repostar, ARNWS conectado a la lanza y DISC con lanza desconectada. Este es el DED o pantalla de entrada de datos. Se utiliza para ingresar datos relacionados con el vuelo para controlar sistemas misceláneos que no tienen controles en ningún otro lado de la cabina. También se usa para mostrar información del sistema y trabaja conjuntamente con el ICP. Este es el ICP anteriormente nombrado y es el panel de control integrado. Es la interfaz principal para los sistemas del F-16. Se utiliza, entre otros, para habilitar armas, selección de configuración de navegación y selección de comunicaciones de radio. Junto con el DED, que describimos antes, monitorea el sistema de armas y la actividad, lo que facilita el manejo de este sistema. También hace las veces del teclado del DED. Esto que vemos acá es el famoso HUD, que es un espejo semitransparente ubicado frente a la cabeza del piloto y tiene como parámetros importantes la altura, la velocidad, el rumbo, cabeceo, balanceo, así como datos del sistema de navegación e información sobre las armas seleccionadas. Tanto el ICP, el DED y el HUD juntos constituyen el UFS, que es el control frontal. Las consolas laterales se usan como sistema de respaldo si ocurre alguna falla en el ICP. Este reloj que tenemos aquí es el ADI auxiliar o indicador de dirección de actitud de respaldo, o sea, un dispositivo de respaldo de la ADI primaria. Está alimentada por un sistema de giróscopo propio, por lo tanto, es independiente de la ADI primaria como hablamos. Este instrumento no entrega datos ILS. Este indicador es el indicador de flujo de combustible o FFI y muestra el consumo de combustible en libras por hora. Lo que vemos aquí son las luces de advertencia que están a ambos lados del protector antideslumbrante y se encuentran a la altura de la vista. Gracias a ellas el piloto recibe datos sobre situaciones críticas o de sistemas dañados. Este es el indicador de presión de aceite que muestra la presión real de la turbina de la aeronave. Estos datos entregados deben observarse cuidadosamente, ya que las presiones demasiadas bajas o demasiadas altas pueden dañar la misma. Más abajo está el indicador de apertura de tobera de la turbina. Estando inactiva, se encuentra totalmente abierta y se va cerrando cuando aumenta la potencia, para abrirse totalmente al utilizar el postquemador. Este reloj indica las RPM de la turbina en porcentaje, entre 0
y 100%. Aquí podemos ver la temperatura de la primera etapa de la turbina, que se mide en grados Celsius. Ahora pasaré a describir el panel secundario de la derecha. Lo que vemos aquí es una brújula que funciona por separado del sistema giroscópico. Este de aquí es el indicador de cantidad de combustible y muestra, dependiendo de la posición del interruptor, el combustible restante en los tanques seleccionados. Este es el indicador de presión hidráulica, muestra la presión de sistemas hidráulicos primarios A y la presión del sistema hidráulico secundario B. Este panel de precaución es una pantalla de 32 luces de advertencias que muestran condiciones peligrosas o dificultades sobre los diferentes sistemas. Tan pronto como se enciende una de estas luces de advertencias, el indicador de precaución que se muestra a cada lado de los paneles a la altura del piloto, de la vista del piloto, también se activa. Aquí se muestra la cantidad de oxígeno. Si solo queda una pequeña cantidad, se encenderá la advertencia de Oxy Low en el panel de precaución. Este indicador muestra el combustible restante en porcentaje para la EPU. Esta unidad de emergencia suministra energía durante aproximadamente 10 minutos gracias a la hidricina, como ya se ha comentado en el primer video. Aquí vemos el indicador de presión de la cabina, muestra la presión medidas en pies. Para mantener baja la diferencia entre el interior y el exterior, la presión de la cabina se reduce gradualmente. Después de aterrizar, antes de abrir el dosel, el piloto debe asegurarse que la presión interna y externa sean iguales. Si el dosel tuviese fuga, la luz de advertencia se enciende en el panel de precaución. Además del reloj digital, cuenta con un reloj mecánico que acumula un cronómetro de 12 horas y soporta hasta 11 G. Volviendo al centro, nos encontramos con el altímetro, que muestra la altitud en función a la corrección de presión que se establece en pulgadas de mercurio. Esta calibración se establece generalmente antes de despegue y en el aterrizaje. Por lo tanto, la altitud que se muestra es la altitud sobre el nivel del mar y no la altitud sobre el suelo. Este instrumento también es una copia de seguridad para el altímetro del HUD. A su lado nos encontramos con el reloj de velocidad del aire, que muestra velocidades que oscilan entre los 80 y los 800 kts. La escala externa muestra la velocidad en nudos, ya que la escala interna entrega la velocidad en términos Mach, que es la velocidad del sonido, Mach 1, Mach 2. También es una copia de seguridad del indicador de velocidad del HUD. Esto que vemos aquí es el panel de armamento misceláneo con varias funciones. Esta es el switch para activar el paracaídas. Aquí se activa y se desactiva el FLIR del pod si lo tiene instalado. Este es el botón de liberación del arma alternativo. Armamento activado y desactivado. Switch de selector de video del HUD o las pantallas. Piloto automático para altitud constante, activado o desactivado. Y piloto automático de rumbo, activado o desactivado. Más abajo nos encontramos con el panel de aterrizaje. Este botón se utiliza en caso de emergencia para soltar automáticamente todos los tanques de combustibles. Para activar esta función hay que mantener presionado el botón durante al menos un segundo. Aquí se ve el estado del tren de aterrizaje. En verde, el mismo está correctamente abajo. Esto, aunque parezca raro, es el botón para subir y bajar el gancho de cola. Y sí, el F-16 tiene gancho de cola. Este botón de aquí habilita la expulsión de tanque de combustible estando en el suelo. De aquí se activa o desactiva el freno de aparcamiento. De aquí se desactiva la alarma de baja velocidad. Este es el switch para prender y apagar las luces de aterrizaje. Este es el seguro de tren de aterrizaje y esta de acá es la palanca para subir y bajar el tren. Nuevamente en el centro nos encontramos con el indicador AOA. Muestra el ángulo de ataque real, es una escala móvil vertical. El rango se encuentra entre el más menos 32. Es un visor más exacto que el que está al lado del HUD y lo nombramos anteriormente. A su lado nos encontramos con el indicador de dirección de actitud. Muestra el balanceo. La mitad superior es de color azul cielo y la mitad inferior es el color marrón de tierra. El límite entre las mitades es el horizonte. La barra horizontal representa la relación con el horizonte. Las barras blancas, una horizontal y la otra vertical, son los indicadores cuando está en el modo ILS.
mostrando la posición de la aeronave en relación con la pendiente de planeo y el vector de entrada a la pista. Seguimos con el indicador de velocidad vertical o VBI, que es una pantalla que muestra el ascenso que se mide en pies por minutos. El rango va desde menos de 6.000 pies por minutos cuando tiene fondo negro a más de 100.000 pies por minutos tiene fondo azul. Desde este panel, el piloto define los datos que se muestran en el HSI para la navegación. Este es el HSI o indicador de situación horizontal que nombramos antes. Es una copia de seguridad para las pantallas LCD. También es un punto de referencia del HUD. Proporciona información sobre rumbo, distancia a las estaciones TACAM, puntos fijos de navegación, pistas de aterrizaje, cisternas aéreas o puntos de referencia. Desde aquí se selecciona la cantidad de combustible. También controla la lectura del indicador de combustible. Este es el Air Condition Block, que es un dispositivo ubicado entre las piernas del piloto, que está en la consola central. Este respiradero es una boquilla que ajusta la cantidad y dirección del aire acondicionado, que se transmite a la cabina. Por último, nos encontramos con el sistema de mando de control del avión, que son los sticks de control, y el cuadrante de acelerador. Ambos sistemas conforman lo que conocemos todo como el sistema de JOTAS. Desde los mismos se puede seleccionar desde el tipo de armamento, tipo de búsqueda del radar, control de los displays, control de reabastecimiento aéreo, comunicaciones y casi la mayoría de las funciones del panel durante una condición crítica de combate, sin tener que quitar las manos del acelerador o la palanca en el vuelo. Y bueno, gente, este es el video de hoy. Espero haber sido claro y didáctico, que les haya gustado, que les haya interesado. Y bueno, si les gustó y quieren un detalle más fino, ¿no es cierto?, sobre sus sistemas, por favor, escriban, dejen saber su opinión. Y bueno, dependerá del éxito de este video para encarar un video más completo. Y como siempre, si les gustó, suscríbanse, den like, compartan y al no olvidarse de darle clic a la campanita para estar al tanto de todo lo que voy subiendo.